Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión especial en donde ofreceremos un tema que seguramente va a ser muy controversial. El tema es evaluación de la salud celular a partir de la bioimpedancia. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Es una transmisión preparada para nuestros equipos de NutriEquipo. Eh, Ellos es una empresa que trabaja con la distribución de equipos y herramientas para los nutriólogos, incluso para los preparadores físicos. Y este es un tema que podría ser de interés para todos ustedes, de manera que vamos a tratar de hacer una liga en tres grandes aspectos de este tema. En primera instancia me gustaría comentarles que cuando hablamos de salud celular, evidentemente estamos hablando de una gama muy amplia de elementos y parámetros a medir y definitivamente al ingresar en este tipo de temas, lo primero que nos viene a la mente, aquellos que trabajan en la clínica o trabajan incluso con aspectos más metodológicos deportivos, ir hacia los parámetros ya conocidos, como son los parámetros bioquímicos, los exámenes de laboratorio, incluso, ¿por qué no decirlo?, hasta la misma práctica y en la anamnesis. El diagnóstico clínico a veces supera con mucho a mucho de lo que podamos hacer nosotros en el laboratorio. Bien, finalmente el tema, lo decía yo, lo vamos a abordar desde un punto de vista en donde se ha estado trabajando en los últimos, que será a finales de los 80 empezó esto del ángulo de fase que vamos a hablar hoy. Estamos hablando casi 40 años. En el mundo se ha hecho mucha investigación al respecto y bueno, trataremos de ir abordando este tema de una manera que sea amigable para todos ustedes. Finalmente, dejo abierta también el espacio para que puedan ir redactando algunas preguntas y cuando estén listos, bueno, al final vamos a hacer una apertura de micrófono o incluso nos van a ayudar ahí con el chat para tratar de revisar algunas preguntas que tenga el auditorio. Les decía yo entonces que en esta presentación básicamente la vamos a llevar a un punto a un terreno donde no solamente es el aspecto de nutrición, sino también es el aspecto que vamos a comentar ahorita que tiene que ver con la preparación física e incluso el estilo de vida. Parte de mi expertise tiene que ver de alguna manera con medicina del estilo de vida. Tal vez vieron un poco el aspecto en el que yo trabajo. Les quiero hablar un poco digamos, de mi quehacer cotidiano. Yo soy biólogo de profesión, estoy de alguna manera especializado en aspectos que tienen que ver con medicina del estilo de vida a partir de dos grandes actividades que he estado realizando recientemente. Una tiene que ver con la nutrición humana o básicamente la nutrición en adultos y desde la etapa de la vida, desde neonatos hasta la etapa adulta. Tengo una especialidad también en medicina deportiva. Soy miembro del Colegio Americano de Medicina del Deporte y bueno, recientemente tengo también un doctorado en investigación clínica. El tema de mi interés o el tema bajo el cual he estado trabajando recientemente son temas que tienen que ver con obesidad y con poblaciones con síndrome metabólico. Voy a compartirles entonces un poco mi pantalla, mi presentación para iniciar con este tema. Ahora mismo creo que ya tenemos esta presentación activa. Vamos a ver. Eso es. Bien, veamos. Salud celular. Bien, aquí vamos. Bien, por favor, si en algún momento quieren hacer alguna acotación, ahí pueden hacer algunas anotaciones al respecto. Les decía yo, ¿cómo vamos a abordar este tema? En primera instancia, me gusta iniciar este tema tratando no solamente de redactar los objetivos, sino también de redactar de alguna manera algunas preguntas interesantes en las que podamos resolverlas durante la exposición. Entonces, para mí estas son las grandes interrogantes que me hago al hacer esta presentación. En primer lugar, me gustaría que nos hiciéramos la pregunta de si mantener los estilos de vida saludables reduce la inflamación celular de bajo grado. Aquellos que son nutriólogos o que trabajan en aspectos médicos y que de alguna manera están vinculados con el área de la salud, saben ustedes que al
al cambiar los estilos de vida, nosotros podemos tener una influencia sobre nuestro metabolismo en buena medida y particularmente sobre un problema muy reciente que tiene que ver con la inflamación celular de bajo grado. Entonces vamos a ver si contestamos esta pregunta y me gustaría que ustedes mismos la contesten al final de cuentas, ¿no? Estoy abierto a esa participación. Otra pregunta que me gustaría que contestáramos tiene que ver con qué hacemos a partir de nuestro campo de acción para hacer frente a este SARS-CoV-2 o la enfermedad conocida como COVID-19, dado que hoy sabemos que en buena medida la aparición apresurada de esta enfermedad pues nos ha puesto a todos en una situación crítica, desde una cuarentena hasta un estado de emergencia, en donde básicamente nosotros que trabajamos en esta área de la salud, pues hemos estado en el frente de batalla, tratando de no solo de atender a los casos, digamos, acaecidos por este virus, sino también de una forma preventiva, en donde ahora es cuando podemos ver que nuestro trabajo realmente puede ser retribuido en la salud de las personas de una manera profiláctica. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos a partir de nuestro campo de acción para hacer frente a este SARS-CoV-2 en buena medida? Y la última pregunta tiene que ver un poco con el tema de la presentación. Y la pregunta es si el ángulo de fase usado en bioimpedancia es un parámetro reconocido en la determinación de la salud celular. Hay todavía algunos que tal vez no conocen el trabajo que se ha estado haciendo con bioimpedancia, entonces a lo mejor pudieran tener ciertas reminiscencias o reticencias respecto al uso de estos equipos. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que hay actualmente en, digamos, en evidencias, pensando en que muchos de nosotros trabajamos en medicina basada en evidencias. Entonces, estas son los ejes rectores a partir de los cuales haré esta presentación. Y bueno, en esa medida trataremos de ir enrolándonos. Son 30 minutos de presentación y dejaré el micrófono, bueno, como no hay micrófono abierto, más bien dejaré la presentación para que me puedan hacer algunas preguntas y ahí contestarlas. Bien. Un primer contexto tiene que ver con esta aparición, obviamente, de este coronavirus. Sabemos que la aparición emergente que tenemos de este virus viene de una extensa familia de virus y conocemos que los más mortíferos hasta el momento, sabemos que muchos de ellos no lo son, pero algunos sí. Uno tiene que ver con el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es una enfermedad producida por estos coronavirus, le conocemos por sus siglas en inglés como MERS, y el otro conocido como el síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS por sus siglas. El coronavirus, vale la pena comentarlo, que esta información ya la hemos recibido, digamos, a montones todos los días, pero vale la pena recordar que este coronavirus fueron identificados por primera vez a mediados de los años 60 y son comunes en diferentes especies, ya lo hemos escuchado, en camellos, en gatos, incluso hasta en murciélagos. Se han identificado 7 coronavirus a la fecha que pueden infectar a las personas. En raras ocasiones sabemos que estos coronavirus se encuentran en animales y que pueden infectar a humanos. Sin embargo, el SARS-CoV-2, en este caso, puede ser uno de ellos y este es el que ocasiona la enfermedad conocida como el COVID-19. Hay un estudio publicado en una prestigiosa revista llamada The Lancet. Es una revista de gran impacto. Nosotros decimos que yo creo que es la tercera, una de las 3 revistas más reconocidas a nivel mundial, y donde encontré una publicación que hablaba y afirmaba que el COVID-19, además de causar infecciones al sistema respiratorio, como todos estamos informados, también puede causar afecciones de alguna manera y una inflamación sistémica a otros órganos como son el corazón, el riñón, intestino incluso. Esto se vuelve importante destacar porque ahora estamos descubriendo que parte de lo que acontece con este virus es que acontece una cascada inflamatoria, proinflamatoria bastante grande. Y bueno, para saber un poco cómo se produce esta cuestión inflamatoria es importante entender lo siguiente. Este SARS-CoV-2 infecta a un huésped utilizando el receptor celular que existe en nuestras células, que se llama AC2 o se llama receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esto no es
algo que tengan que grabar, aquellos que no son muy diestros en estos temas, digamos, de bioquímica celular, pero vale la pena comentar lo siguiente. Esta célula tiene un receptor como una especie, digamos, de reposadera, donde el virus, el coronavirus, puede reposarse gracias a un reconocimiento de una proteína que hace. Y este receptor habitualmente lo encontramos en varios órganos y en varios órganos, como decíamos, el corazón, los riñones, el intestino. Y entonces en los pulmones incluso. Y se sabe que tiene una función importante en la regulación de un sistema que de alguna manera lo conocemos nosotros como sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo vamos a definir ahora realmente como un sistema que regula la función cardiovascular y renal. Vamos a entenderlo de esa manera. Entonces, este codón que ven ustedes aquí, o este receptor, más bien dicho, es reconocido, o es el que reconoce esta proteína del coronavirus, pero también es un receptor para digamos, para un regulador en la producción de angiotensina. Vamos a ver cuál es la producción un poco de esta angiotensina. En este contexto vale la pena comentar lo siguiente. Este receptor ese del virus que mencionamos hace un momento, el receptor, por eso dicen que es un coronavirus, porque tiene una forma de corona anillada alrededor de su cuerpo, y estas proteínas que llamamos spike protein son las que reconocen este punto de anclaje en la célula. Bien, pues este receptor se une evidentemente a este virus, y de manera regular, cuando no se une este virus, ayuda a regular la presión arterial a partir de un reconocimiento o una inhibición de una vía de angiotensina, le llamamos nosotros, de la formación de un receptor tipo 1 de angiotensina. Entonces, una vez que digamos que este virus es comido, fagocitado, digamos, o entra directamente a la célula, secuestra la maquinaria que nosotros llamamos para reproducirse a sí mismo, y de alguna manera interviene con este proceso normal de reconocimiento o de formación de angiotensina tipo 2, y entonces hace que se produzca más angiotensina. En un proceso regular, esta angiotensina puede ser regulado o inhibido a partir de ese receptor, lo cual hace que no se incremente las funciones adrenérgicas, o que no se, de alguna manera, que no se incremente la vasoconstricción en algunos tejidos, en este caso, por ejemplo, como el endotelio vascular o a nivel de las venas, por decirlo de alguna manera. Entonces, al secuestrar la maquinaria, de alguna manera donde interfiere o donde participa esta producción de angiotensina, se pierden entonces funciones para regular e inhibir ese sistema, el cual de alguna manera decíamos produce la angiotensina 2 tipo 1. Ahora, lo anterior, porque es importante comentarlo, lo anterior puede ocasionar, cuando esto deja de ocurrir de manera regular, pues puede ocasionar lesiones agudas en el pulmón, remodelación miocárdica adversa, por ejemplo, o permeabilidad vascular, o incluso, como bien lo dice aquí en la presentación, ocurre una vasoconstricción incrementada. Eso evidentemente llega a dañar un poco los vasos sanguíneos en diferentes órganos. Vamos a poner aquí el ejemplo. En el caso, por ejemplo, del endotelio vascular, en este estudio señala que este estudio fue comandado por Susan Vargas en el Hospital Universitario de Zúrich, y muestra muchas evidencias de que hay elementos virales dentro de las células endoteliales, por ejemplo, o digamos en los vasos sanguíneos, y de alguna manera se encuentra alguna acumulación de células inflamatorias que destruyen esta capa del endotelio vascular y que producen su muerte. Entonces, este SARS-CoV-2 infecta al huésped utilizando receptores, como decíamos, de esta enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor lo secuestra y se expresa en varios órganos. Como se sabe, tienen una función importante para la regulación del sistema que decíamos hace un momento. Es un sistema llamado renina, angiotensina, aldosterona. Entiendo que esto lo están escuchando nutriólogos y entrenadores, pero también personas que no conocen mucho del medio, digamos, de bioquímica. Baste recordar entonces que se inhibe una función importante reguladora de la función renal y cardiovascular. Entonces, en este caso, el endotelio es considerado como una monocapa de células que recubre la pared luminal de los vasos sanguíneos y que de alguna manera es atacada por estas sustancias proinflamatorias. Entonces,
Hasta aquí entendemos que en este contexto de emergencia el coronavirus es una cascada proinflamatoria, pero en buena medida también no solamente ataca el pulmón, sino que ataca todos esos órganos que están regulados por este sistema que decíamos hace un momento, que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, que por cierto es el que regula incluso la presión arterial, ¿no? Ahora, quiero pasar ahora a lo que es la inflamación celular de bajo grado. En esta primera parte contextualizábamos que si el coronavirus o este virus ahora que nos ha puesto en una emergencia sanitaria, también es considerado como una enfermedad proinflamatoria y que en buena medida ataca varios órganos y tejidos que de alguna manera pueden ser vulnerados en la medida de que cada una de los pacientes o las personas no tenga un buen estilo de vida. Ahora, vamos a pasar a lo que puede pasar, a lo que sucede cuando este estilo de vida es degenerado en un proceso como podría ser la obesidad. Es decir, la obesidad puede ser un proceso sí, multifactorial, puede ser producido evidentemente por una cuestión genética, puede ser producido evidentemente por un sedentarismo incrementado o puede ser producido por un incremento de ingesta calórica o una mala alimentación o una mala nutrición. Entonces, aquellas personas que padecen obesidad en su conjunto, de alguna manera genera enfermedades asociadas a ellas, como son la diabetes, la hipertensión arterial, las hipertrigliceridemias, incluso los incrementos del colesterol. Y todo esto se sabe que la obesidad, al incrementar el tejido graso, de alguna manera empieza a producir una molécula inflamatoria llamadas macrófagos. Entonces, estas células encontradas dentro de las células, digamos, adiposas, empiezan a reproducirse. Ustedes las ven aquí entre los, digamos, glóbulos amarillos. Existen unos que son esparcidos, que básicamente le llamamos macrófagos. Estas sustancias son las que, o estas moléculas son las que de alguna manera se incrementan cuando se incrementa el tejido adiposo y de alguna manera producen muchas sustancias inflamatorias. Muchas de ellas generan inflamación o son proinflamatorias y es lo que produce la inflamación de bajo grado cuando proliferan de una manera desmedida. Nosotros le llamamos citoquinas o células inflamatorias. Ahora, estas en realidad se sabe que se activan por una respuesta autoinmune debido a que hay una proliferación evidentemente de sustancias extrañas y los macrófagos salen a atacarlas, no solamente a las células grasas, sino a las sustancias producidas por las células grasas en buena medida. Veremos ahorita cuáles son estas sustancias proinflamatorias. Pero bueno, al haber un incremento de tejido adiposo se incrementan los macrófagos. Entonces los macrófagos empiezan a atacar estas sustancias extrañas que se producen como desechos de los tejidos. Ahora bien, el tejido graso de alguna manera empieza a atacar a diferentes partes del metabolismo del cuerpo. Uno tiene que ver obviamente con el metabolismo de las grasas, con factores de crecimiento, incluso con la activación de la inmunidad a final de cuentas. Entonces, estas son de alguna manera el esquema de las células proinflamatorias. Hay algunas que pueden participar también en una medida como antiinflamatorias cuando se reduce la grasa en el cuerpo. Particularmente yo estoy hablando de esta grasa como podría ser la grasa que se acumula a nivel visceral, por ejemplo. Entonces, esta producción de varias, digamos, sustancias inflamatorias, nosotros llamamos a estas sustancias que son las que destruyen básicamente el lecho vascular. Estas son producidas solamente por la obesidad. Como decíamos hace un momento, la obesidad misma puede hacer que tengamos una inflamación celular de bajo grado. No como la inflamación celular que vimos hace un momento, pero sí es una inflamación que, digamos, es como silenciosa. Es una inflamación que poco a poco va destruyendo ciertos órganos, ciertos tejidos de manera similar como lo haría el coronavirus. Pero esta es por ciertos estilos de vida. Hay algunos marcadores importantes como es la proteína C reactiva, como es el factor de necrosis tumoral que muchos ya conocen y que son clásicos a lo mejor de repente para medir la inflamación, el nivel de inflamación celular que se tiene en una persona con obesidad. Ahora, pensando en esta inflamación entonces, esta inflamación crónica y esta inflamación que puede ser aguda, diferenciando estas dos, tenemos nosotros un contexto en el que decimos,
El cuerpo puede ser vulnerado a partir de un virus y puede ser atacado de una manera inflamatoria. Y también puede ser vulnerado por un estilo de vida. Y entonces, este estilo de vida, en buena medida, quiero explicar esto, este estilo de vida, en buena medida, nos permite a nosotros, entonces, tratar de discernir lo siguiente. Si nosotros tuviéramos unas condiciones más favorables ante nuestro estilo de vida, evidentemente reduciríamos en buena medida la inflamación celular. Para eso sabemos que existe una alimentación que puede ser antiinflamatoria y un entrenamiento o un ejercicio que también puede ser antiinflamatorio. Todo lo que nosotros buscamos en buena medida es tratar de generar hábitos saludables para que una persona se encuentre en mejor estado. Entonces, las personas que ahora están, digamos, acaeciendo o que están sufriendo por este problema del coronavirus, se sabe que son personas que son muy vulnerables. Estaba viendo yo las estadísticas y pareciera que del 5 al 10% de la población que se encuentra vulnerable en estas condiciones son atacadas más agresivamente en esta manera por el coronavirus. Pero aquellos que estamos en una condición más saludable, pues evidentemente estamos aparentemente protegidos. Ahora, ¿cuál es el tema aquí a revisar? Si en realidad parte de lo que estamos acaeciendo ahorita es de una mala salud y un mal nivel de hábito de vida, entonces cada vez estamos más vulnerables ante este tipo de pandemias, evidentemente. Por cierto, ahora viendo las estadísticas, según parece, si 95% o 90% de la población puede que no estemos en esa liga tan vulnerable, si eso dicen las estadísticas, pareciera que ahora nos guardamos los sanos y los enfermos son los que están en la calle. Es una cuestión que evidentemente no me voy a meter a discutir ahorita, pero pues que nos ha puesto a jaque mate ahora a todos en nuestras localidades. Nos ha puesto a jaque mate que muchos de los que nos dedicamos a esto, en el ámbito del ejercicio y la nutrición, pues hemos tenido que cerrar nuestros centros porque pues, no podemos tener acumulación de personas. Sin embargo, lo que ofrecemos en nuestros centros es salud. Como se darán cuenta, en buena medida, parte de lo que hacemos nosotros en ese primer frente de batalla, y no solamente pensando en nutrición clínica, piensen que muchos de ustedes tal vez, y si están escuchando esta transmisión, a lo mejor trabajan en algún club o un gimnasio o un estudio boutique. Estamos listos para empezar a atender esta pandemia, pero desde un punto profiláctico. Es decir, todo aquello que no se ha hecho hasta este momento en la salud pública, nosotros desde el área privada, desde el área personal, evidentemente tenemos un área de oportunidad muy grande para poder atender a esta población, simplemente formando hábitos saludables a partir de lo que hacemos rutinariamente. Bien, vamos entonces a la siguiente parte de la presentación, que tiene que ver con esta cuestión de la bioimpedancia. En la bioimpedancia, seguramente muchos de ustedes han escuchado que existen diferentes tipos de aparatos para medir la composición corporal, particularmente la masa magra, la masa grasa, como son algunos equipos digamos de monofrecuencia, de una sola frecuencia, o incluso también conocen equipos de multifrecuencia, en donde podemos no solo calcular masa magra, sino masa muscular, masa esquelética y además hasta masa celular activa o incluso nivel de hidratación. Bueno, muchos de esos equipos de bioimpedancia en realidad tienen una tecnología que se ha estado desarrollando cada vez más en los últimos años, y esta tecnología se está validando de manera que los equipos que ahora encontramos en el mercado cada vez más son de tipo hospitalario, tienen más reconocimiento, digamos, como un equipo que se puede usar de tipo médico. Algunos de estos equipos de bioimpedancia, seguramente lo han visto ustedes, son pequeñas básculas donde puedes pararte y colocar tus manos en unos sensores. Otros pueden ser unos que se ponen electrodos a los pies y a las manos, que tienes que recostarte, u otros incluso que son más sencillos, que solamente se colocan al tobillo. El que voy a enseñar yo en este momento, el que yo en particular uso, es un equipo que se lleva hacia el tobillo, se llama BioD Expert, que es un equipo digamos, muy validado en Europa y ahora está llegando a América con una calidad de transmisión de datos muy buena. Entonces, sabemos que la bioimpedancia en buena medida lo usamos para medir la composición corporal, es lo que yo decía hace un momento.
Sabemos que tiene precios que son razonables, hay de todos costos, no son invasivos, tiene una corriente que no genera dolor al pasar por el cuerpo y de alguna manera son sesiones cortas y rápidas para obtener datos importantes de nuestros pacientes. Sabemos que tienen buena confiabilidad, evidentemente existen otros métodos de composición corporal que en lo particular también uso, es decir, desde los gold standard, desde las hidrodensitometrías, plestimografías, resonancias magnéticas, tomografías axiales computarizadas o densitometrías. Sin embargo, sabemos que estos equipos cada vez están validando más con ellos, al igual que con la antropometría, que trabaja con diferentes fórmulas. Por cierto, si te interesa conocer un poco más de los diferentes medios de composición corporal, puedes visitarme directamente en la página de firstwellness.mx y tengo algunos cursos que son gratuitos que puedes accesar a ellos, además de conocer otro tipo de cursos que también vas a poder participar si te interesa. Bien, déjame te explico entonces en buena medida cuál es el principio de la bioimpedancia. Bueno, mucho se habla sobre la bioimpedancia y se habla sobre esta corriente eléctrica que pasa a través de nuestro cuerpo. Yo lo puedo definir en 4 elementos importantes. Primero, todos los cuerpos biológicos, digamos, tienen propiedades eléctricas. Y aquellos que han estudiado un poco más sobre el sistema humano se darán cuenta que nuestra membrana celular es una capa bilipídica, proteica también, y que nos permite generar un periodo de excitación y hace que se transmita una corriente eléctrica de una célula a otra célula. Entonces, en este análisis lo que nosotros queremos es conocer las propiedades eléctricas de un medio biológico y en este caso el medio biológico van a ser nuestras células. Bien, por otro lado, sabemos que al aplicar esta corriente a nuestro cuerpo, es una corriente de tipo alternativa, se llama, como conocerían algunos ingenieros, es una corriente directa, vamos a ponerla así, y que es de baja intensidad, que es de 300 a 800 microamperes. Es un nivel de intensidad muy bajo y que no causa daño al estar en el cuerpo, a reserva de tener algunos elementos osteosintéticos, o incluso algunos elementos que transmitan la electricidad, como algunas ortesis. Bien, creo que se me fue un poco el audio, aquí ya lo tengo, ya lo recuperé otra vez. Bien, ahora otro tema importante al conocer en el principio de bioimpedancia tiene que ver con esta oposición que presentan los tejidos ante el paso de una corriente eléctrica. Entonces sabemos que todos los tejidos tienen cierta resistencia ante el paso de una corriente y esto depende evidentemente de su conformación, pero también de su capacidad de poder transmitir esta corriente en la medida de que tenga una funcionalidad al 100%. Bien, hay 2 elementos que conocemos en esta bioimpedancia. El primero le llamamos resistencia. Este elemento es clave ya que corresponde a todos esos elementos no conductores. Es decir, la resistencia que se mide cuando esta corriente eléctrica pasa en el cuerpo y crea un circuito cerrado, es decir, una vez que se colocan los electrodos, se manda la corriente y se mide la resistencia y nos dice cuáles son los elementos que presentan esta resistencia, valga la redundancia, ante la corriente eléctrica. Por otro lado, también hablamos de la reactancia. Y esta de alguna manera nos habla del efecto capacitivo de las membranas, es decir, como si fuera una pila. En buena medida, las membranas tienen una capacidad o un elemento captativo de corriente eléctrica que pueden transmitir a otros más, es como si fuera una pila. Entonces la reactancia lo que hace es mide esta capacidad de las membranas para poder transmitir esta corriente eléctrica y en la medida que la pueda transmitir, pues entonces nos va a dar ciertas lecturas. Ahora, estos dos datos, la resistencia y la reactancia en buena medida, a partir de una fórmula que básicamente es como el teorema de Pitágoras, nos permite conocer una cosa que llamamos bioimpedancia. Ahora vamos a explicar un poquito más esta fórmula a continuación. Este resultante de la resistencia y la reactancia nos determina la bioimpedancia. Sin embargo, cuando nosotros formamos estos 2 vectores, que enseguida lo vamos a ver cómo se forman estos 2 vectores, obtenemos una línea vectorial que llamamos ángulo, y este ángulo básicamente se llama ángulo de fase y que nos habla de alguna manera de esta salud celular. Entonces es importante entender hasta aquí, resumiendo esto,
que los tejidos son más o menos conductores de electricidad y sus funciones y sus propiedades varían en la medida de la salud que se encuentra la célula o en la medida de los electrolitos presentes, voy a ponerlo en esos términos, en la medida de la permeabilidad de la célula que permita este intercambio de sodio-potasio para hacer pasar la corriente eléctrica a partir de ella. Bueno, esta es una herramienta que les decía yo que uso para medir esta bioimpedancia y el ángulo de fase. Hay muchos otros equipos. Este es un equipo que entiendo es de los más validados para medir el ángulo de fase. Yo en la universidad y en la consulta también uso otro tipo de equipos que también ofrecen ángulo de base y ángulo de fase, perdón, y son de multifrecuencias. Sin embargo, las investigaciones que he revisado al momento, muchas han sido con un equipo como este. También he visto otros equipos que se manejan de Seca, de Total, Body y de otros más. Pero bueno, este equipo de BioExpert es un equipo muy manejable que puede usarse al tobillo y tiene solo 2 puntos de lectura, las manos y el tobillo. Entonces, de alguna manera esta impedancia depende, decía yo, de la corriente eléctrica que puede ser lanzada pues, en multifrecuencias. Las más bajas pueden ir desde 1 a 5 kHz y de alguna manera eso hace que la corriente pase solamente por los líquidos celulares, es decir, solo lee los líquidos celulares. Hay otras frecuencias más altas que van entre 50 y 100 kHz y esta corriente es capaz de atravesar la membrana celular. Repito, estos datos los pueden encontrar ustedes de una manera más desglosada en una de las presentaciones que hago que pueden encontrar en mi página de freezewellness.mx, donde hablo exactamente de todas esas multifrecuencias y cómo hasta qué tipo de multifrecuencias se llegan a usar en algunos elementos de bioimpedancia. Entonces, las que tienen más altas frecuencias llegan a atravesar la membrana celular, pero cuando rebasa o cuando son muy altas de alguna manera, esto de alguna manera tiende a atravesar la membrana y ya no la lee de alguna manera. Cuando son frecuencias muy altas, por ejemplo de 1 MHz, son muy altas ya. Por lo tanto, las corrientes que se han tendido a utilizar ha sido una corriente dentro de las multifrecuencias de 50 Hz. Esto que les voy a mostrar a continuación es una lectura del ángulo de fase a partir de 50 Hz. Es decir, si nosotros viéramos en un gráfico en el eje de las X y en el eje de las Y, tabulando el nivel de resistencia que genera una célula al pasar una corriente y el nivel de reactancia que genera también, generan digamos, un vector tangencial que nos da un ángulo, que se lee como un ángulo y que de alguna manera da una lectura también de esta bioimpedancia. Ahora, voy a explicar esto de la bioimpedancia y del ángulo de fase en virtud de que cuando la resistencia es muy alta y la reactancia también suele ser muy baja, significaría que hay una resistencia en el cuerpo a nivel electrolítico, hay una pérdida de electrolitos que de alguna manera resiste a la transmisión de esa corriente eléctrica. Entonces la resistencia nos habla de una baja electrolítica. En el caso, porque lee solamente líquidos extracelulares en buena medida, y la reactancia va a medir esta capacitancia celular de transmitir una corriente eléctrica y nos va a hablar un poco de la integridad de la membrana o de esta capacidad de activar la bomba sodio-potasio o incluso de la despolarización que pueda tener esta célula para decir si es una célula sana o una célula que no es tan sana. Entonces, si la reactancia, digamos, en algún momento la resistencia es alta y la reactancia es baja, en esa medida va a limitar a que el ángulo de fase en realidad tenga una lectura mayor o menor. ¿Cómo se lee este ángulo de fase? Y vamos a revisarlo a continuación ya por último. La impedancia, decíamos, depende de frecuencias de corriente eléctrica, ¿no? Que pueden ser muy bajas, como ya decíamos, y otras que también pueden ser muy altas. Entonces, en buena medida, esta, digamos, respuesta que existe en los vectores se debe en buena medida a lo siguiente. Observen bien, si graficamos de alguna manera estas direcciones que se generan, el ángulo de fase, un ángulo de fase que tiende más a incrementarse, en realidad podría decir que la lectura que está haciendo es que tiene una alta
un alto paso de corriente por las membranas y tiene una menor reactancia, es decir, que la membrana celular tiene buen paso de corriente, por lo cual el ángulo de fase tiende a incrementar. Como les decía yo, estamos midiendo a 50 Hz. Estos ejemplos del ángulo de fase todos son a 50 Hz. Entonces, a la medida que se incremente el ángulo de fase, de alguna medida, esto nos permite tener una lectura, si ustedes lo ven en forma de elipse, viajando hacia la derecha a favor de las manecillas y viajando a la izquierda en contra de las manecillas, nos dice lo siguiente: si el desplazamiento es en dirección del eje mayor de la elipse, es decir, nos indica cambios positivos en la hidratación. Por ejemplo, nosotros vemos una elipse de 50, 75 y 95 grados. Entonces, en esa medida, cuando decimos que viaja hacia arriba, de alguna manera se incrementa el ángulo, quiere decir que hay más fluidos disponibles y entonces nos habla que puede haber una hiperhidratación. Pero si este ángulo baja, entonces nos dice que los fluidos pueden estar empobrecidos y que de alguna manera también puede mostrar una deshidratación. Entonces, en la medida que el ángulo suba, dice hay una hiperhidratación o una detección de edema, o en la medida que este baje, nos dice que hay una deshidratación, una presencia de una caquexia o de una enfermedad como puede ser el cáncer, que tiende a perder mucha agua, por ejemplo, los pacientes. Entonces, en ese sentido, podemos medir el nivel de agua, digamos, en la zona del eje de las X. Ahora, si vemos hacia arriba el desplazamiento en dirección, por ejemplo, en el área de la reactancia, cuando vemos una, se me movió, en este desplazamiento, dijimos, cuando vemos un eje menor en las elipses de la tolerancia, nos habla del más masa celular. Es decir, si se incrementa este ángulo, si se incrementa este vector, nos habla de que hay más masa celular activa. Pero si este vector baja, nos habla de menor masa celular activa. Repito, se ha descubierto que hay mejores lecturas siempre a 50 Hz, por lo tanto casi todos los equipos de bioimpedancia van a tener una lectura a 50 Hz. Cuando tienen un equipo de monofrecuencia que solamente tiene una lectura a 20 kHz, es muy pobre para poder medir un ángulo de fase. Todos aquellos que tienen lecturas de 50 kHz, ya sea de monofrecuencia, de bifrecuencia o multifrecuencia, nos pueden dar una lectura de ángulo de fase siempre y cuando este equipo esté, digamos, reconocido por los organismos internacionales. Ahora, por otro lado, también es importante comentar, porque seguro deben de hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los ángulos de fase que se consideran que pueden ser normales para una persona que está en normopeso? Hay varios estudios, un estudio en Brasil por Barbosa y otro en Alemania por Bosley, publicaron algunos valores de referencia que se pueden tener para poblaciones sanas en normopeso. Vale la pena comentar que este estudio es un estudio reciente, que es hace de 4 años aproximadamente, y ahora cada vez encontramos más valores de referencia. No quiere decir con esto que sean los únicos valores que debemos de usar para medir el ángulo de fase. Sin embargo, en muchas poblaciones ya están haciendo sus propias tablas referentes. En el caso nuestro, junto con algunos investigadores que estamos trabajando, algunos cancerólogos y nutriólogos, estamos realizando evaluaciones diarias. Llevamos más de 5,000 evaluaciones en diferentes áreas hospitalarias, deportivas, y estamos haciendo un compendio que nos va a arrojar seguramente en los próximos años algunos valores de referencia para poblaciones sanas, para poblaciones deportistas o para poblaciones con diferentes patologías. Pero si ustedes observan, el tema interesante es que estos valores de referencia pueden ser evaluados por diferentes décadas. Entonces, es un valor que corresponde sí al género, sí a la edad y sí a la estatura. Estos valores han sido estandarizados para una estatura. Sin embargo, dependiendo, seguramente si ustedes han escuchado ya algunas transmisiones por ahí, se han dado cuenta que este dato de ángulo de fase puede variar dependiendo todos esos aspectos. Entonces, tanto en población americana como en población alemana se ha evaluado, y observen las diferencias que se ven.
Por ejemplo, en varones de 18 a 19 años, el ángulo de fase está en 7.9 para varones y en el caso de población alemana de 6.8. O sea, sí existen algunas diferencias importantes. En el caso de las mujeres de 7.4 y en el caso de las mujeres americanas y en el caso de la población alemana de 5.9. Pero bueno, si nosotros tratáramos un poco de estandarizar los valores, observen los valores que van de 7, 8 y luego vuelven a bajar a 6 después de los 60 años en el caso de los varones americanos, y en el caso de los varones alemanes aproximadamente vuelve a bajar ese dato también entre los 60 y los 90 años. En el caso de las mujeres, el valor también se observa a partir de los 60 años o de la tercera edad, y también en el caso de las mujeres, digamos, alemanas, pero se parecen cada vez más, de alguna manera son datos cada vez más parecidos. Por lo tanto, hay algunas investigaciones que se han atrevido a dar datos promedio para varones y datos promedios para mujeres. Si ustedes observan entre varones y mujeres, por ejemplo, observamos datos más altos en varones que en mujeres, entonces de forma inmediata. Por otro lado, también es importante comentar que esta bioimpedancia también se ha promediado, por ejemplo, para poblaciones de raza blanca en Suiza, por ejemplo, que también han hecho sus propias valoraciones y han empezado a hacer valoraciones desde los 15 años hasta los 85 y han encontrado unas diferencias muy importantes al grado de que el ángulo de fase, por ejemplo, en los jóvenes de 15 a 24 años no rebasa los 7.3 y en el caso de las mujeres en 6.6. Entonces, si ustedes observan, los valores promedios entonces están entre 6 y entre 7 aproximadamente, que son valores promedio del ángulo de fase que podemos encontrar en personas aparentemente sanas. Cuando hemos encontrado alguna, digamos, patología, y hay varios estudios que nos muestran que los ángulos de fase por debajo de 5 no tienen buen pronóstico de vida o incluso presentan alguna correlación muy importante con algunos marcadores de inflamación como la proteína C reactiva que decía hace un momento o los factores de necrosis tumoral de igual forma. Entonces el ángulo de base por sí solo no va a evaluar la salud celular evidentemente, pero sí puede ser un instrumento, por ejemplo, para dar seguimiento a pacientes que van a entrar a cirugía, pacientes que están en un estado crítico, para deportistas que estamos queriendo saber si el entrenamiento tiene un buen recibimiento celular y metabólicamente. Entonces para eso hoy en día lo estamos usando, pero siempre será muy importante usar todos los métodos que ya usamos actualmente. Nunca podría decir yo que el ángulo de fase por sí solo podría medir la salud celular, pero sí desde nuestros centros de trabajo, desde nuestros estudios, desde nuestros gimnasios, nosotros podemos estar valorando de forma constante y de forma, digamos, profiláctica, no solamente la composición celular completa, como es la masa celular activa, el nivel electrolítico, sino también el ángulo de fase, entre otras cosas. Y bueno, finalmente para concluir, es importante comentar que existen algunos estudios de sensibilidad y especificidad para este tipo de ángulo de fase medido, por ejemplo, con algunos instrumentos que nos determinan la nutrición por una encuesta global de salud que se realiza y se realizó, por ejemplo, en el 2017 por estas personas que mencionaba yo en Brasil. Reaccionaron una curva ROC para ver cuál era el mejor punto de corte donde el ángulo de fase podría de alguna manera representar a la desnutrición o a la mala nutrición en un varón, por ejemplo. Y en esta primera curva, si ustedes observan, vemos la sensibilidad en el eje de las Y, que va de 0 a 100, y la especificidad de 0 a 100 también en el eje de las X. Y lo que buscamos en una prueba de ROC es que tenga la mayor sensibilidad y la mayor especificidad. Entonces, en ese sentido, si nosotros observamos, por ejemplo, este valor de 5.5 aproximadamente en el ángulo de fase, diríamos que está en una sensibilidad del 50% y en una especificidad casi del 90%. Pero si vamos un poquito más arriba y nos atrevemos a desafiar un poco un ángulo de base que pueda ser representativo de la malnutrición en base a esa herramienta que se usó, podríamos decir que una medida de 6.3 entre 6.3 y 6.6 nos podría dar una especificidad arriba del 60%, que ya es muy valiosa,
y una especificidad del 70%. Es decir, los datos más altos que podríamos obtener en sensibilidad y especificidad, de alguna manera nos muestra esta curva ROC, que pudieran ser, por ejemplo, para esta población, como ya lo mencionaba hace un momento, comparado con una encuesta de nutrición que se aplicó evidentemente para poder medir este efecto. Por otro lado, también tenemos una prueba de especificidad y sensibilidad, como lo hacemos mucho en algunas pruebas de antropometría o en algunas otras herramientas de evaluación de la composición corporal. Y también observen aquí, esto es para mujeres, es una curva donde intenta ver cuál es el mejor punto de corte del ángulo de fase para la malnutrición, definida por ese cuestionario. Aquí se sabe que el área bajo la curva te da de 0.83 y en el otro es de 0.82, lo cual es muy valioso para este tipo de instrumentos. Aquellos que los han manejado o han hecho investigación se darán cuenta que es una herramienta que puede ser muy valiosa. Entonces, la sensibilidad que nos da, por ejemplo, un ángulo de fase, aquí no está, hace falta la coma o el punto, pero si ustedes observan entre 5.9 y 5.5 aproximadamente, nos da una especificidad alrededor del 80 al 75% y el 80 de sensibilidad, es decir, de sensibilidad de 75 a 80 y de especificidad en alrededor del 80 y menos del 85%. Entonces, este ángulo de fase entre 5.9 y 5.5 es una herramienta que se hizo muy sensible para evaluar el nivel de malnutrición que pudiera generar un paciente evaluado con esta herramienta. Lo que estoy diciendo es que abajo de esos puntos, abajo de 5.9 o 5.5, podría ser una herramienta para evaluar malnutrición, y en el caso de mujeres, y en el caso de varones, aproximadamente abajo del 6.3, abajo de 6, pudiera representar una herramienta para valorar también el nivel de nutrición que pudiera ser deficiente en algunas personas. Por último, vale la pena comentar esta gráfica que habla un poco de la sobrevida en algunos pacientes con cirrosis hepática, que nos habla de alguna manera del tiempo de sobrevivencia que se tiene. Por ejemplo, cuando los ángulos de fase son menores a 4.4, vamos a ver el ángulo de fase menor a 4.4 serían estos. Nos habla de un tiempo de sobrevida pues menor a 20, casi 30 meses. Y cuando hablamos de una evaluación a partir de un ángulo de fase mayor a 7.8, después del año nos da digamos una expectativa de sobrevida de hasta 60 meses. Este estudio es un estudio que se hizo de alguna manera por Selberg en el 2000. Fíjense, es un estudio que ya tiene tiempo y que en realidad cada vez ha resultado más valioso. Es como son dos artículos que se usan mucho en diferentes ¿cómo se llama? Referencias para poder hablar no solo de cirrosis hepática, sino de otras enfermedades como VIH, como EPOC, como enfermedades coronarias y algunas enfermedades terminales como puede ser el cáncer. Entonces, pacientes con ángulos abajo de 5.4, como lo muestra aquí, tienen significativamente menor tiempo de sobrevida acumulativa que otros pacientes y tiene una significancia de 0.01 en este estudio. Muy bien, bueno, pues en buena medida esto es parte de lo que quería yo presentarles. Aquí les dejo parte de mis redes sociales. Pueden buscarme directamente en mi página de First Wellness MX. También pueden enviarme un WhatsApp si tienen alguna pregunta directa. Si tú eres un paciente que le interesa ser evaluado con este tipo de herramientas, estoy a tus órdenes. Puedes enviarme un WhatsApp en cualquier momento. Muy bien. Pues vamos a pasar ahora a revisar un poco sus dudas y sus inquietudes con respecto a este tema. Estamos abriendo aquí ya el chat, tenemos una participación muy nutrida y bueno, pues vamos a ver algunas preguntas que tengan ustedes por aquí. Adelante, estoy abierto a sus cuestionamientos. Si tienen algunas dudas, incluso si me ayudan a contestar estas grandes interrogantes que nosotros hacíamos al principio, pues será muy buena idea que lo podamos responder. Muy bien. Osvaldo, vamos a ver aquí. Ok. Bien. Vamos a ver si veo por aquí. A ver, dice aquí. Mario Chávez. Bueno, Mario Chávez pide un dato acerca de una mascarilla. Seguramente aquí nuestros amigos de Nutri
equipo le podrán contestar de alguna manera muy importante. Ok, muy bien. Chicos, pues a partir de estos datos vale la pena comentar. Yo quisiera cerrar con lo siguiente. Eh, Déjenme ver si por aquí veo el chat de ustedes. Ok, aquí los tengo entonces. Bien, les decía yo, en buena medida el interés de hacer este tipo de presentaciones es para crear un punto sí de discusión sobre cuáles podrían ser estas herramientas de evaluación celular que podemos tener a la mano nosotros desde nuestros estudios, desde nuestros centros de trabajo y que nos pueden ayudar en buena medida a hacer un tamizaje de nuestros pacientes, que incluso tengo un amigo colombiano, Gildardo Uribe, que se atreve a hablar ya del tamizaje nutricional a partir de las medidas del ángulo de fase y de la masa celular activa, por ejemplo, o la masa celular seca, mezclando algunos elementos ahí importantes. Entonces, lo que quiero poner sobre la mesa en esta ocasión es una herramienta que bien puede ser evidentemente estar siendo validada actualmente y que está siendo de alguna manera puesta a discusión, no solamente sobre la valoración de la salud celular, sino sobre la pérdida evidentemente de la capacidad de transmisión eléctrica que tiene la célula como una célula excitable, de la capacidad de la activación de la bomba sodio-potasio, así como del nivel electrolítico que pudiera encontrarse en el nivel intersticial. Entonces, creo que esta herramienta puede ser de amplio uso. De alguna manera, ahora que estamos regresando ya a nuestras actividades en clubes y gimnasios, yo siempre reto a los entrenadores y a los nutriólogos a que puedan pues tener un punto de comparación de sus pacientes entre llevar un buen plan de nutrición, un estado o un hábito de vida que no es muy bueno, y compararlo en el tiempo para ver cómo este ángulo de fase pudiera cambiar. Yo tengo por ahí de repente algunas lecturas con algunos pacientes que, bueno, no puedo mostrar en este momento por confidencialidad, pero de alguna manera me ha permitido ver, por ejemplo, la evolución de algunos pacientes que han estado sanos, adultos mayores, y que han caído en una caquexia o en un problema de cáncer, y el ángulo de fase se ha reducido hasta en 1%, a llegar abajo de 5, por ejemplo, con el instrumento que yo mido. Por otro lado, también tengo pacientes, por ejemplo, mujeres que han pasado por un periodo de una pérdida de un embarazo y que han pasado por un evento en donde la lectura del ángulo de fase se ha ido reduciendo conforme iba avanzando el embarazo hasta llegar a un aborto, por ejemplo. Entonces, pacientes que han estado muy entrenados y que tienen ángulos de fase de 7 y luego dejan de entrenar durante este periodo de contingencia más de 2, 3 meses, y los ángulos de fase al volverlos a medir vuelven a ser muy bajo. Entonces el nivel de estrés, el nivel de inflamación celular de alguna manera influye sí sobre la lectura del ángulo de fase, por lo menos en lo que hasta ahora he podido leer con estos instrumentos que tengo. No por ello dejo de usar los instrumentos que tengo todavía, es decir, sigo usando la antropometría, sigo usando la densitometría, la plestimografía, que son instrumentos que uso en el laboratorio donde yo estoy regularmente en el TEC de Monterrey. Y bueno, lo que es importante aquí usar es toda la información para tratar desde su campo, darle el mejor seguimiento a sus pacientes. Bien, pues entonces, no sé si hay algo de preguntas. Estoy leyendo por aquí y bueno, algunos están solicitando algo de equipo. Perfecto. Muy bien, chicos, pues les agradezco mucho la presencia de todos ustedes que han estado aquí presentes. Y bueno, se despide de ustedes. Soy el doctor José de León. Como saben, soy el director de First Wellness Institute y pueden encontrarme directamente en mis redes sociales como First Wellness Pepe de León. Muchas gracias, agradezco su presencia y su apoyo y estamos en contacto. Cualquier información al respecto la pueden hacer directamente a partir de nuestro equipo, si les interesa conocer este equipo que les acabo de mencionar, o si alguno de ustedes quiere tener alguna asesoría, estoy a sus órdenes. Si no son profesionales de la salud y solamente son pacientes, quedo a sus órdenes a partir de mis datos de contacto que les vuelvo a compartir a continuación. Por aquí se los dejo. Perfecto. Lupita pregunta que si realiza bioimpedancia durante el embarazo. No, Lupita, no se realiza
este tipo de bioimpedancia del embarazo, pero lo que sí hacemos en realidad es medir el proceso antes del embarazo, que fue lo que hice, y medir el proceso después cuando abortó. Entonces la diferencia es que pude tener antes del embarazo y en el aborto es que me daba unos ángulos de fase muy bajo, pero bueno, yo recomiendo en embarazadas no hacer estas mediciones de bioimpedancia, hacer otro tipo de medición de preferencia. Muy bien, perfecto, pues ahí les dejo mis redes sociales, les agradezco mucho, gracias, hasta la próxima.